muchachos, buenos días. Voy a pagarles las explicaciones que les debía sobre la operativa que se realizó el martes para Short en Cococo. Bueno, en esa línea blanca fue que se realizaron las operaciones. Vamos al algoritmo, simplemente es así de simple. Gráficos de 30 minutos. Vamos a notar que a partir de esta zona aquí, la operativa está en esta línea blanca. A partir de esta zona nosotros vemos entonces que esto se torna en rojo. Entonces, este rojo es lo que nos interesa que esté por debajo de esa línea blanca para poder hacer operativas en short gráficos de 5 minutos. Adicional, la curva, que es esta de aquí, también está por debajo de la línea blanca y tenemos entonces una sombra roja, que es esto de aquí, que nos indica que podemos o tenemos vía libre para operar en short. De hecho, ustedes van a notar que, por ejemplo, aquí también se realizaron algunas operativas que deben estar ahí, miren. Entonces, es una reincidencia del precio a una tendencia bajista y como tal, pues se realizan esas operaciones bajistas. Entonces, miren que es aplicar lo mismo una y otra vez. Esto sigue dando entradas y como es con apalancamiento, pues se gana bien. Depende pues de cada cuenta, pero se gana bien. Porque el riesgo es muy bajo contra lo que estamos como tal viéndonos beneficiados. Bueno, entonces aquí ni siquiera tengo ahí lo de la marca de la entrada, pero es porque ya ni siquiera tengo que realizarla, ya la hago en la mente. Entonces, gráficos de 5 minutos, seguimos con el algoritmo, vamos a buscar exactamente lo mismo, que esto esté en rojo, que esté por debajo de la línea blanca, esta otra curva, pues ambas deben estar por debajo de la línea blanca, entonces la primera va a ser en rojo y la segunda pues debe estar en este caso por debajo. Vamos a ver que también vemos la sombra roja, que es la que nos interesa, y a partir de ese punto pues destacamos entonces por ejemplo lo de los picos, que en este caso pues vamos a ver que aquí se hace un pico, entonces esto es de la sesión anterior, de la sesión del viernes, en la sesión del martes, porque el lunes fue un día festivo, arrancamos con un movimiento bajista, pero una recuperación bastante rápida. Ese movimiento bajista yo lo operé, pero en los futuros del Russell, los futuros del S&P 500 y los del Dow Jones. Entonces tenemos una recuperación, vamos a ver entonces rápidamente que, como hemos visto, una caída interesante desde este punto, desde la celeste, y vemos entonces ya ese cruce bajista, perdón, entre estas curvas. Entonces ya esa es la celeste que está por debajo de la salmón y nos interesa entonces ese mismo orden que es lo que hemos dicho, salmón celeste precio. Entonces el precio son las velas. Vamos a ver entonces que en este pico que tenemos acá, volvemos a ver que reincide justamente en este nivel. Entonces ya es un doble techo por un pico que en una zona diferente a la línea neutral, que es esta de aquí. Pero aquí se genera entonces el mismo indicador, nos está mostrando, tengo tanta intención bajista que yo mismo puedo generar una zona nueva para entradas. Entonces este doble techo con doble pico, suficiente y necesario para entrar en short junto con el cruce de las curvas y estamos viendo pues un patrón muy interesante que es un movimiento bajista, reincidimos como tal, recuperamos esta zona para luego seguir cayendo, entonces eso es tendencia alcista, cada recuperación es para seguir cayendo, un patrón de velas muy bonito que no deberían operar con patrones de velas, pero pues se nota que es bastante simple, ¿no? Es decir, recuperación para seguir cayendo. Eh, Cuando tenemos esto muchachos, simplemente para abajo, abrimos el short y venimos a cubrir entonces en este punto. Miren que no es tan complejo. Realmente no sé ni siquiera por qué no tengo aquí los cosillos activados porque eso también se operó. Pero el stop loss pues se coloca en estas zonas y el TP pues también se pone ya bastante cerca. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se realiza como tal ese TP? Y es difícil. De hecho, voy a tratar de explicarlo de la siguiente manera. Como ustedes saben, uno siempre busca como tal un máximo anterior para entrar en short. ¿Qué es lo que sucede? Que si buscas un máximo anterior no lo encontrás. O sea, porque puedes decir que es este, pero mira que este es mínimo. Si la vela de entrada es esta, que es justamente esta, vas a marcar entonces esa sería la entrada. Y entonces, ¿dónde colocas el stop loss? O sea, por Fibonacci, a eso me refiero. ¿Dónde vas a colocar el stop loss? Porque vos puedes decir, no, es que realmente el pico anterior es este o es este, pero entonces ya el stop loss se va a quedar inmenso. Generalmente nosotros vamos a 1 por 1.41, que sería más o menos, si yo coloco el stop loss en este nivel, más o menos acá, ese sería como tal mi TP. Entonces, va más o menos así. ¿Cuál es en sí el máximo? Podría ser este o este. Entonces hay un truco y es muy simple y es colocar entonces un nivel de reacción. El nivel de reacción en este caso va a ser el que toque esta curva, la salmón.
Entonces vas a ver la vela que reacciona allí. Ese último pico, ese último movimiento alcista, pues lo vas a tomar obviamente con la vela positiva. Entonces vas a ver que si colocas el Fibonacci desde esta vela positiva hasta ese nivel de entrada, como tal, vas a ver que el stop loss pues lo colocas en este nivel de aquí. En este punto pues se nota que el precio va a quedar muy bajo, perdón, el stop loss va a quedar muy bajo. Entonces en este caso, este nivel de reacción lo vas a mover un poquito para el de acá, la siguiente vela máxima, que es esta. Y entonces ya el stop loss se va a quedar entonces aquí, en esta zona. Mire que ahí ya le queda un poquito mejor, que esté por encima entonces de la curva. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que si nosotros estamos buscando niveles de reacción, que es en este caso cuál es la vela máxima anterior, o sea, positiva, porque estamos en short, que estamos buscando en esa curva, nos queda como tal el stop loss muy pequeño, entonces nos vamos a la siguiente. O sea, son estructuras que en caso de que usted quiera colocar el stop loss muy estrictamente por Fibonacci, eso es lo que tiene que hacer. Y de la misma manera, entonces, ya coloca como tal la extensión, que sería desde esa vela hasta la vela que le da entrada y se va hasta el 50 Fibo. Y como tal, va a ver que el primer TP pues es este. Y por eso es que generalmente usted le va a dar que el riesgo-beneficio va a ser de 1.41. Aquí de 1.46, pero es porque obviamente no lo coloco bien. Ese fue el TP. Ese fue el TP. Espero que se haya entendido. La explicación de Fibonacci es un poquito más lenta, pero para mí es tan simple como poner el stop loss un poquito más arriba y luego ir a cobrar cuando ya el precio se ha extendido demasiado. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto de una forma, digamos, incluso, o sea, yo les muestro más formas de cómo yo lo hago. Ya cada quien pues decide cómo darlo. Y es que en gráficos de 3 minutos, yo como no coloco stop loss, yo veo que ya todas estas velas son muy potentes, muy potentes. Llega un momento en que hay una que ya no lo es tanto. Mire que es muy simple, hay una que ya no lo es tanto. Entonces, esa que ya no lo es tanto, usted se pregunta, ay, pero ¿por qué? Bueno, resulta que hay una teoría que, pues cuando yo digo teoría es porque a mí me funciona, yo la veo y para mí esa es mi teoría. Y es el nivel punto 5. Eh, nosotros como tal, esos shorts, si ustedes lo notan, arrancamos desde el 600. Aquí está. Y si le baja a usted 5 punticos, va a ser al 595. Entonces, más o menos aquí. Entonces, ese nivel punto 5 no significa que se le va a quitar siempre 5 puntos a lo que sea que esté operando, sino que va a buscar un nivel que sea cercano al 5, un nivel importante. Entonces, en este caso, si yo le quito 5 puntos, me va a coincidir, pero yo lo que quiero es que me termine, por ejemplo, en 595. Ah, bueno, ahí hay un 5 importante. Entonces va a ver que justamente en ese 5 es que esta vela no es tan relevante como las anteriores, porque es una zona importante. O sea, esto obviamente es una zona de las que llaman psicológicas, pero más o menos pues así funciona. Entonces para mí, si yo sé que el stop loss lo voy a colocar por esta zona, arribita de todas estas curvas, que es lo importante cuando no encontremos una zona interesante para colocar el Fibonacci, hombre, por encima de las curvas, que es lo que hemos estudiado tantas veces, y te vas entonces generalmente a un 1 a 1, pero en este caso yo lo que hago es, me voy hasta lo que sería esta velita de acá. Entonces yo esto lo puedo colocar por acá, por acá, por acá, y ya no me importa cuánto voy a ganar, sino necesito, como ya sé que es una entrada buena y ya hemos cobrado anteriormente, necesito poder cobrar, poder salir de la operación. Entonces, en cuanto yo veo esta primera debilidad, miro que es en este nivel. Bueno, importante no guiarse mucho de los doble suelos, porque eso no, o sea, si eso funcionara, todos tendríamos mucho dinero muy fácil, eso no funciona. Eh, Muchas veces no, en horarios de Nueva York es complejo que eso pase. Aquí me van a decir, sí, pero es que mira, no, no se fijen en eso. Porque mira que aquí lo rompió como si nada y vino a buscar fue un nivel importante, un nivel mucho más relevante. Aquí, por ejemplo, me dirían, no, pero es que aquí se hizo una mecha, no importa, no se fije mucho de eso. Bien, la siguiente entrada, y no sé si tenga más espacio en el disco para seguir grabando, pero me parece que fue el mismo día. Lo que no sé es que esta fue a las 2:48 y déjame ver la de, ay Dios, fecha, aquí está. Y a las y 49. Entonces, bueno, yo realicé incluso dos entradas. Así de asesino estoy. Una la realicé aquí, la cobré inmediato, y la otra la volví a realizar y la cobré aquí. Entonces yo esta entrada la partí en dos. ¿Por qué?
iba más apalancado. Como iba más apalancado, entonces no tenía que esperar el movimiento completo. Eso es algo que yo muchas veces hago. Yo sé que tengo una operación y yo lo que hago es que me apalanco mucho más, entonces no tengo que esperar hasta que llegue el TP, pero eso es porque ya tengo mucha experiencia, mucha experiencia. Ayer, por ejemplo, hubieron más entradas, esas de aquí, no es que las tenga que explicar, pero eso también se operó, muchachos. Yo en este caso les voy a comentar, yo dejo una posición abierta de QQQ. Entonces, generalmente en las cuentas que gestiono hay operaciones, siempre hay una operación de QQQ abierta, a veces en positivo, a veces en negativo. En esta, yo aquí dejé una posición pequeña, pero en este movimiento tan alcista, o sea, yo la dejé desde por acá, mira, todo ese movimiento tan alcista se me fue a negativo, todo completamente negativo. Entonces, yo en ese punto lo que hice fue, viendo obviamente pues la debilidad del precio, ya las velas por debajo de un nivel relevante, estamos viendo por ejemplo las líneas punteadas, el precio sigue por abajo, una zona roja en gráficos de 30 minutos, yo voy a ver, estoy viendo pues la misma debilidad, eh, aunque no tenga como tal la operativa, digamos ideal, porque en este caso esto es azul y no rojo, yo en gráficos de 5 minutos sí veo que esto es rojo, y adicional veo que el precio está por debajo del azul. No tengo el orden de salmón sale este precio, pero yo sé que esto ya está en negativo y que ya la intención alcista es mínima. No hace parte de las operaciones ideales del algoritmo que yo le enseño que es el ideal para operar. Solamente le comento, pues a modo de, no sé, le comento mi experiencia en lo que vivía en ese momento. Yo, pues viendo que el precio estaba ya por debajo de mis niveles relevantes, podía colocar un stop loss muy bajito, muy bajito. Y yo lo que hice fue apalancarme bastante en este nivel. Toda esta subida desde aquí, toda esta subida desde aquí, en ese pequeño movimiento bajista, pues simplemente ya la despejé. Incluso me parece recordar que no fue desde aquí, sino aquí. Entonces, imagínense, este pequeño movimiento para mí fue suficiente para cobrar todo eso. Eh, y ya esa posición que estaba negativa, incluso la cerré en positivo con $1.38, que no es mucho, pero entonces todo ese movimiento negativo se puede operar con apalancamiento aquí. Ya es un nivel, digamos, más avanzado, muchísimo más experto, pero créanme que la única diferencia entre operar esas operaciones y estas de aquí es la confianza. Y yo por lo menos tenía mucha confianza, yo ya me tengo mucha confianza y no la pienso tanto. Obviamente sí analizo muchísimo, eh, pero confío sobre todos esos indicadores, en la experiencia de pantalla que llevo, que son miles y miles y miles de horas. Bueno, eso ya pues como anécdota, pero la idea es que aprendan este tipo de operativas, que es la ideal para que no se maten mucho en el mercado. Cada vez que ustedes tengan esa operativa, ustedes van a ir a ganar, van a ir a ganar. Esto ya es, digamos, mañas que uno se va pues aprendiendo pues a lo largo del camino. Bueno, eso era lo que les debía. Son vídeos ya bastante largos, yo sé que es un poquito perezoso, pero la información más importante siempre va a estar en los primeros 3-6 minutos. Bien.